Si bien todos nos preguntamos qué son los derechos humanos, ¿derechos humanos será igualdad? ¿Será tener las mismas condiciones para todos? ¿Será libertad? Ahora bien, vamos a enfatizarnos en lo que son los derechos humanos, llegando a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a más democracia, más libertad y más igualdad. ¿Pero qué son los derechos humanos en realidad? Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, condición social, color, religión o idioma. Es decir, que todas aquellas personas, por ser parte de una sociedad, por pertenecer a una ciudad, por ser individuos, seres humanos, tenemos las mismas oportunidades e igualdades en cualquier parte del mundo. Llegando así la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual es un documento que marca un hito elaborado por representantes de todas las partes del mundo. Esta palabra derechos humanos son inherentes a todos los individuos de cualquier parte del mundo. Es por ello que todos nosotros tenemos las mismas oportunidades tanto laborales, educativas, sociales, culturales, en salud, en educación, para las personas desde el más pequeño hasta la persona adulto mayor. Pero nos preguntaremos qué son los derechos humanos para el positivismo. ¿Es la distinción y la desconexión entre el derecho y la moral? Observemos que el derecho es justo ante la ley, es un poder político, es donde ejercen la ley para cada persona según su actitud. ¿Pero qué es la moral? La moral es lo que está arraigada a cada uno de nosotros, es cómo el ser humano actúa, cómo forma parte de una sociedad. Son sus actuaciones, es su conciencia, es su moral la que lo representa como ser perteneciente a una comunidad. Derechos humanos para las Naciones Unidas. En el ámbito internacional, los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 o en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos de igualdades para todos los individuos. Es aquí donde nuestras declaraciones de las Naciones Unidas nos hacen partícipes a nosotros los individuos de una sociedad para tener las mismas oportunidades en cuanto a nuestros derechos como individuos pertenecientes a una sociedad. Ahora vamos a conocer un poco los antecedentes de la palabra derechos humanos, ya que esta declaración nos hace partícipes a todos de conocerla y ser conscientes de dónde proviene la palabra. Iniciemos con un pensamiento político de la edad moderna y los cambios históricos de la edad contemporánea, donde los derechos no eran tan arraigados a sus habitantes, era por sí una contemplación de una esclavitud. Seguido a estos pensamientos políticos, nos llega el siglo VI antes de Cristo. Es aquí donde el rey Ciro el Grande hace partícipe la palabra derechos humanos o la quiere interponer ante todas las sociedades del mundo. Debido a esta proclamación, se destaca que ciertos países fomenten las guerras. ¿Por qué? Porque no quieren que los individuos más pobres se hagan partícipes de los derechos o oportunidades que tienen los del poder político. Es bien donde Roma nacen los derechos naturales. ¿Pero qué tienen que ver los derechos naturales? Los derechos naturales hacen partícipes a los de alto estatuto. A las mujeres no las hacen partícipes de la misma igualdad de condiciones que a los hombres. Las limitan ante sus derechos y oportunidades. Aún siguen con la esclavitud. Prefieren tener a las personas de bajos recursos como esclavos para que ellos tengan un poder ante los esclavos y no cuenten con las mismas condiciones de derechos. Debido a esto, después de que en la ciudad de Roma nace la igualdad o creen con la igualdad, se destaca una revolución francesa de 1789,
En esta revolución se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre, en tanto a libertad e igualdad para todos. Es allí donde la Revolución Francesa llega a la fraternidad y se acaba la burguesía, la cual hace que todas las personas cuenten con las mismas condiciones sociales y de vida. Debido a esta Revolución Francesa nace la Primera Guerra Mundial, donde posterior a esta Primera Guerra Mundial llegó la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la cual hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los que nos acompañan hoy en día en nuestra actualidad. La Organización de las Naciones Unidas proclamó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos con igual de condiciones para todas las personas sin tener en cuenta su condición de vida, condición social e igualdad de oportunidades laborales y educativas. En cuanto a esta Declaración de los Derechos Humanos, podemos tener o podemos destacar un estudio de caso. En la actualidad, en este año 2024, queremos hacer partícipe del estudio de caso de la vulneración de los derechos humanos en el departamento del Cauca. ¿Debido a qué? A que tienen un representante o un obstáculo para el disfrute de los mismos. Desigualdad social, laboral, profesional, entre otros. No cuentan con oportunidades de cambio y mejora. ¿Tienen un poder político o un proceso de paz? También se tienen el enfrentamiento de grupos armados, el ELN con el Ejército Nacional. Tienen unas disputas de territorios. Tienen derechos vulnerables para todos los habitantes. ¿Pero por qué esta falta de oportunidades? Se podría decir que por el abandono del gobierno en estas zonas apartadas de Colombia, o por la timidez, o porque sus representantes no tienen el acceso ante el poder político o ante las condiciones de vida del gobierno nacional. Es por ello que se forman disputas entre ejército y grupos armados, donde los afectados vienen siendo los niños de Colombia y sus distintas familias, ya que por estos enfrentamientos, en este estudio de caso, vemos que los niños no cuentan con las mismas condiciones con el derecho a la educación, ya que o se resguardan en sus hogares o se hacen un enfrentamiento y quedan en medio de los enfrentamientos de los grupos armados. Es por ello que es tan importante que todas las personas de todo el mundo cuenten con las oportunidades y con una buena comunicación para que sean partícipes de todas las oportunidades laborales, educativas, sociales que cuentan los derechos humanos en cada uno de los departamentos de nuestra sociedad. Es así como en este pequeño documental hacemos aclaración que los derechos son inherentes a cada uno de los individuos, que con ellos no es negociable si los tengo o no los tengo. ¿Para qué? Para que todas las personas cuenten y conozcan sus derechos, es importante la comunicación efectiva entre las zonas más apartadas de Colombia, las zonas más alejadas o las zonas de difícil acceso, para que así el gobierno nacional y cada uno de los entes o representantes hagan saber que todo el mundo, sin importar su condición social o de vida, cuenta con los mismos derechos y oportunidades laborales.